¿sí? Eso ha sido la constante que hemos visto desde los griegos, ¿no? En las estéticas antiguas, la de Platón y la de Aristóteles, hay una teoría del arte. Tienen una teoría del arte porque hablan de hablan de la técnica y también tienen una teoría de lo bello o de lo estético, ¿no? Pero no es lo estético en sentido moderno, ¿no? Lo estético en sentido moderno tiene que ver con la teoría de las artes y también con una concepción de lo bello o una teoría de lo bello, ¿no? Entonces la estética y la filosofía del arte tratan sobre lo bello, ¿no? Y también sobre lo que es el arte, pero una concepción de arte distinta de la tradicional, ¿sí? Lo que tenemos en la historia de la estética hasta, digamos, la Edad Media y un poco la Edad Moderna es una teoría del arte que involucra más que nada reflexiones sobre ciertos oficios, aplicaciones prácticas, y eso es el arte, ¿no? Es hasta el siglo XVIII con Charles Watteau, como hemos visto, que aparece una nueva concepción del arte que la asocia con el concepto o con el objetivo de producir la experiencia de lo bello, ¿no? Esa es, digamos, el tránsito que hemos hecho desde la antigüedad un poco hasta ahora este salto a la modernidad. Y creo que es más importante centrarnos en estas reflexiones porque forman el núcleo de lo que se puede llamar estética o filosofía del arte, ¿sí? Lo demás es un poco una mezcla entre historia del arte, de las reflexiones sobre el arte y sobre lo bello, pero no involucran una concepción definida o delimitada de lo que es el arte. Y esa la tenemos en la modernidad, ¿sí? Digamos, otra cosa que podemos tomar en cuenta respecto a estas reflexiones de la modernidad es que la estética se va a volver una disciplina fundamental, ¿sí? Dentro de las áreas de la modernidad, de la filosofía moderna, la estética va a tener un valor mucho mayor, quizás, y que la filosofía misma, y para algunos filósofos va a ser, digamos, el órgano de la filosofía, o sea, la parte fundamental va a ser la estética, ¿sí? Tenemos también que corrientes, por ejemplo, en la modernidad, que aparecen como el romanticismo, el llamado Sturm und Drang, ¿no? El Frühromantik, el romanticismo, digamos, temprano, Frühromantik, y luego el romanticismo, digamos, ya propiamente como una propuesta, es una propuesta estética, es una filosofía del arte. Entonces, es una filosofía y una concepción de la vida, de la política, del ser humano, que se centra en el hombre y en todo como si fuese un producto artístico, ¿no? Entonces, el arte se vuelve algo fundamental y es aquí, en la edad moderna, con las reflexiones de los empiristas, donde podemos hablar de una teoría propiamente filosófica del arte, ¿no? Tratar de explicar cómo se produce en nosotros la experiencia de la belleza, ¿no? Y qué clase de experiencia es esa, que no es una experiencia, digamos, moral, no es una experiencia científica de conocimiento y tampoco es una experiencia, digamos, política, sino que va a tener su propia esfera. Eso es algo como primordial que iremos revisando, pero la estética se convierte en algo autónomo, ¿no? Que es lo que estábamos revisando. Si ustedes se acuerdan, también por aquí va Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Si ustedes recuerdan, todas las reflexiones estéticas de la antigüedad tenían que ver con un concepto metafísico de la belleza, ¿sí? Ponían la metafísica, digo, la belleza como si fuese un objeto y además un objeto de conocimiento, ¿no? ¿Cómo se puede tener un cierto contacto, un conocimiento con la belleza, ¿no? Y en algunas corrientes, por ejemplo, las plotinianas o los místicos de la Edad Media, la belleza va a ser un atributo de Dios. La belleza metafísica, la belleza, digamos, trascendental, es la belleza de Dios. De tal manera que la belleza sensible, la belleza particular, es solamente un reflejo de esa belleza que posee Dios, ¿no? Como un ser divino, creador, etcétera. Entonces hay un cierto rechazo en la Edad Media del placer sensible,
Todo esto tiene, digamos, orígenes platónicos, como hemos visto en esta dialéctica de Platón, hacia de la belleza particular a la belleza inteligible, que es como una suerte de dialéctica, a la idea de la belleza en sí misma, una suerte de fusión, que es la que aspiraba Plotino, ¿no? De regresar al uno, regresar a esa unidad, y es una experiencia que termina siendo un tanto mística. Eso no sucede acá, ¿no? De entrada, en la modernidad tendremos una teoría filosófica del arte, lo cual es querer dar razón. Todo aquello que es filosofía del arte, filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, a lo que aspira es a una comprensión racional de algo, ¿sí? Eso es hacer filosofía de algo, ¿no? Comprender un fenómeno en sus distintas manifestaciones y cómo es que se dan esas manifestaciones, ¿no? Cuando hay filosofía del cine también, ¿no? Claramente, y es comprender el fenómeno del cine desde sus distintas perspectivas, ¿no? Como una obra de arte, como un espectáculo, como una experiencia estética. Entonces, filosofar sobre un objeto casi siempre es tratar de entender, racionalizar sus manifestaciones, ¿no? Y la manera en que se dan esas manifestaciones. Entonces, hacer filosofía del arte, hacer una estética, es comprender el fenómeno de la obra de arte, ¿no? Ese es, digamos, lo que va a ser la filosofía del arte con todo lo que hemos comentado, ¿no? Aquí hay una asociación de la obra de arte con la belleza, ¿sí? Como veíamos, el avance o el gran, digamos, avance para que surja la estética como una disciplina autónoma, como una disciplina con su propia esfera, es ver la obra de arte con su propio tipo de reglas, que la obra de arte y la experiencia estética tiene su propia esfera, no es la moral, no es la ciencia, no es el conocimiento, sino que es una esfera autónoma, independiente. Y eso le va a dar a la estética y a la reflexión sobre el arte una autonomía, que es un poco lo que comentábamos en alguna sesión con la expresión de Schiller, ¿no? Digamos, poeta, dramaturgo alemán, Friedrich Schiller, que decía, el arte es aquello que se da la regla a sí mismo. ¿Sí? Es aquello que se da regla a sí mismo porque no la toma de otro lado. Entonces, el fenómeno del arte, el fenómeno estético, se va a desconectar de todo tipo de compromisos que pudiese tener, ya sea con la política, porque incluso, o sea, yo pensaría que el arte, porque lo veremos, ¿no? Cuando hablamos del arte contemporáneo, hay un arte que está comprometido con ser una crítica, ¿no? A la política o al status quo, ¿no? Con un arte que busca hacer conciencia social, ¿no? Un arte que busca reflexionar y revolucionar las conciencias. Y en realidad, yo creo que eso no hace aquí el arte en la estética moderna, porque si tú haces una obra de arte, o si el artista piensa que su obra de arte debe servir a una finalidad, ya no está pensando la obra de arte de manera independiente por sí misma, sino que le está pensando que va a tener alguna utilidad, ¿sí? Y justamente parte de la experiencia estética moderna es que el arte es una obra cuyo fin se agota en sí misma. No es evangelizar tampoco, no es moralizar, aunque por ahí habrá conexiones, ya verán, con la moralidad, la moral y el arte, pero no es en principio, la obra de arte no obedece a otros fines, ni depende de otros supuestos metafísicos como la belleza de Dios, ¿no? Sino que va a tener que ver con el sujeto, ¿sí? Aquí en la modernidad, otro elemento que aparece importante es el surgimiento de lo que en filosofía se llama subjetividad, ¿sí? La subjetividad significa la perspectiva subjetiva que tiene el hombre y todo aquello que involucra esa perspectiva que el hombre tiene sobre la realidad. Eso es más o menos alguna manera de entender la subjetividad, nuestras capacidades cognitivas, las capacidades que tenemos y que nos permiten experimentar el mundo, que nos permiten actuar moralmente, que nos permiten conocer el mundo, que nos permiten relacionarnos racionalmente con los otros. Todo ese ámbito de subjetividad
va a ser el ámbito en el cual la estética va a asentar sus primeras reflexiones, porque es una estética que va a ser desde la perspectiva del sujeto, ¿sí? Recordarán que en sesiones anteriores dijimos que parece que la estética antigua parte desde el punto de vista del artista, del productor, ¿no? Del que realiza la obra de arte y del objeto, ¿no? Porque es el objeto el que tiene esta propiedad de la belleza. Hay una belleza que es un objeto. Cuando Aristóteles clasificaba las artes, Platón también ponía mucho énfasis en el artista, pero el artista entendido como un productor, como un creador de cosas, clasificaban en ese aspecto. Aquí el punto de vista del arte o de la reflexión estética va a ser el del sujeto que tiene una experiencia estética, ¿no? ¿Y qué es una experiencia estética? Ya lo iremos viendo porque es una categoría, experiencia estética, que solo puede aparecer cuando hay un sujeto que tiene esa experiencia, ¿sí? Entonces, tratar de comprender cómo se da esa experiencia del mundo es lo que va a ser la estética moderna. Y es una experiencia muy interesante, una experiencia distinta. Yo creo, por ejemplo, que los animales pueden tener algún tipo de experiencias pragmáticas, digamos, sobre el mundo. Quizás no conozcan el mundo como lo conocemos nosotros científicamente, pero un animal puede usar ciertos elementos del mundo de manera pragmática. Un animal puede sentir placer al saciar su hambre, al saciar su sed, ¿no? Puede sentir placer, un placer de carácter sensible, pero la experiencia estética y el placer que viene asociado de ver un ornamento, de ver algo que nos parece bonito, que nos agrada y que no tiene ninguna utilidad práctica, es algo propio y característico del hombre. Disfrutar de algo de manera contemplativa, sin pensar en una utilidad o en un fin al que sirva, es algo propio de la experiencia estética, ¿no? Y van a exaltar esto los modernos, diciendo que la experiencia estética es algo muy especial y característico del hombre, ¿no? Entonces, eso yo lo vería un poco así. No sé también qué piensen ustedes. Yo no creo que los animales pudiesen sentir un placer de carácter estético. No lo sé. No sé. Quizás habrá quien piense que sí, ¿no? Que un animal puede sentir placer estético. Sería un poco extraño creo, pensarlo, pero yo creo que ahí la experiencia estética es tratar de ver qué involucra esa experiencia. Piénsenlo así, ¿no? O sea, el ver algo bonito, algo que nos agrada a los sentidos y que no tenga ninguna utilidad, que no vaya más allá de esa mera contemplación de verlo y simplemente sentir un agrado, ¿no? Que ni siquiera se puede como comprender al 100%, ¿no? Me gusta, me hace sentir, digamos, bien, algo agradable y entonces está bonito, decimos, o es bello, ¿no? Que es la categoría estética también central. Aquí es la belleza, ¿sí? Propiamente la belleza y también va a ser lo sublime. Lo bello y lo sublime son las dos categorías estéticas. Lo bello, lo sublime y la experiencia estética son tres categorías fundamentales que iremos revisando. Aquí no cuenta, digamos, todavía los modernos no asimilan las experiencias, por ejemplo, de la fealdad o lo grotesco que podríamos ver en algunos, digamos, obras de arte más contemporáneas, más para acá, no las asimilan como si fuesen obras de arte. Para ellos están mucho más enfocados en lo bello, lo sublime, la experiencia estética, el sujeto y lo que eso puede generar. Eso que llaman los salones, que van a ser los museos de la modernidad, de la contemporaneidad, ¿no? Aquí empieza a ver ese tipo de juzgar las obras de arte por sí mismas, ¿sí? Eso que estás diciendo de, bueno, cuáles obras son arte, qué cosa es arte y qué no es arte, solo aparece cuando surge una cosa que se llama la crítica del arte, ¿no? Pero esa crítica del arte no puede surgir si la obra de arte no ha adquirido su autonomía, o sea, su independencia con respecto a otro tipo de funciones religiosas, políticas, piadosas, morales, ¿no? Ya se ha independizado de eso. Entonces se empieza a juzgar el arte por el arte mismo. Y surge entonces la pregunta de, bueno, ¿quiénes son, como dices, quiénes son los que están capacitados, bajo qué criterios, bajo qué educación
¿quién está capacitado para juzgar que una obra de arte es bella y otra no es bella, ¿no? Obviamente, eso habla del problema del gusto que tiene que ver con el problema de la sensibilidad y del refinamiento del gusto, ¿no? El gusto, como bien lo estás diciendo, y probablemente vamos a estar iniciando ya, el gusto es una facultad, ¿sí? Distinta. Y aquí entraremos en esta cuestión, ¿no? El gusto es una facultad distinta del intelecto y de la sensibilidad, ¿sí? O sea, el gusto es una facultad como intermedia, y de hecho, para Kant así la ve, como la facultad artística es una facultad intermedia, ¿no? El intelecto es una facultad racional, de conocimiento, ¿no? Eh, si conocer, si el conocimiento conlleva algún placer, es otro tema, ¿no? Pero la sensibilidad es otra capacidad que tenemos los seres humanos, que está muy conectada con la estética. Aesthesis significa sensibilidad, ¿no? Y Baumgarten publica este libro en 1750, que es la Aestética, en 2 volúmenes, y en ella lo que quiere es regresarle y darle una dignidad a la estética, a la facultad sensible, ¿sí? O sea, está buscando las reglas de la sensibilidad, Baumgarten, que es un pensador racionalista. Es racionalista y es novedoso esto porque el racionalismo moderno tiende siempre a demeritar la sensibilidad, ¿sí? Para el racionalismo, la sensibilidad humana es una confusión de sensaciones, no hay orden, solamente comprendemos el mundo una vez que organizamos ese caos de sensaciones, lo llevamos a la claridad del intelecto, ¿no? Entonces, la estética es, de alguna manera, el revalorizar la facultad sensible humana, la capacidad de sentir y pensar que lo que se da en la sensibilidad tiene una cierta lógica. Eso hace Baumgarten, poner un énfasis en la facultad sensible, sensibilidad o Sinnlichkeit en alemán, pues es un término que utiliza Kant, por ejemplo, Sinnlichkeit, y esa facultad va a ser importante. Pero ojo, tú dijiste el gusto, taste, ¿no? El texto de Hume se llama The Standard of Taste, ¿no? La norma o la regla del gusto, ¿no? Eh, Ahí digamos que en los empiristas va a aparecer esta gran pregunta. ¿Hay una norma universal, como bien decías? Justamente una gran pregunta es si puede haber una regla universal en la que podíamos armonizar todos los gustos o a la que todos los gustos deberían, en cierta medida, si se refinan, si practican la sensibilidad y refinan su gusto, si pudiesen llegar a esa norma, ¿no? Ese es el gran problema de la norma del gusto y de la estética también, que es como te decía, cómo juzgamos qué es bello y qué no es bello y quién está capacitado realmente para hacerlo, ¿no? Entonces es un gran tema que iremos revisando, ¿no? Pero también conecta esta idea con eso que estábamos diciendo. El gusto es una facultad, digamos, no de conocimiento, tampoco es plenamente sensible, sino que el gusto es una facultad que está muy conectada con la imaginación, ¿sí? Ya lo iremos viendo, pero hay un autor inglés que se llama Joseph Addison, que publica ya lo leíste seguramente, unos artículos de periódico en 2 libros, uno que es The Spectator, se llamaba El Espectador, y estos artículos analizan el papel que tiene la imaginación y en la estética, la imaginación en la creación artística y en la percepción de la sensibilidad. La facultad del arte, digamos que si la facultad del conocimiento es el intelecto, que si la facultad para percibir el mundo con los sentidos es la sensibilidad, la facultad propia del artista y la facultad que nos permite tener experiencia estética es la imaginación. La imaginación en conexión con la sensibilidad, ¿sí? Porque no podríamos tener experiencia estética si no percibiéramos sensiblemente el mundo de alguna manera, ¿no? Otra cosa que empieza a aparecer en la modernidad y que es parte de estas, digamos, 3 fuentes o 3 publicaciones decisivas es los salones de Diderot, ¿sí?
claramente empiezan a juntarse estos aristócratas, digamos, en Francia, empiezan a abrir muchos salones donde claramente no podría ir cualquiera, ¿no? Es un poco elitista también este asunto, ¿no? Pero empiezan a albergar muchas obras, empieza a haber artistas que llevan sus obras para que se expongan y Diderot empieza a hacer cuadernitos que explican y que critican o dan cuenta de las obras de artes que están ahí y eso es un antecedente o es el surgimiento, como bien decías, de la crítica del arte, ¿sí? ¿Qué es hacer crítica del arte, no? Hablar de por qué una obra de arte es arte y no es un montón de basura, por ejemplo, ¿no? Un poco más o menos así. Un poco como los museos hoy en día, ¿no? Que tienen un montón de basura por ahí, que no sabían acomodar en su casa los artistas y lo llevaron al museo y dijeron, esto es una obra de arte, ¿no? Pero un poco eso hacía, digamos, Diderot, ¿no? En esos panfletillos había crítica de arte, ¿no? Es el surgimiento también de la estética con esto. Y otro autor alemán, Johann Winkelmann, ¿no? Winkelmann es un autor importante porque publica un libro en el 64 que se llama Historia del arte en la antigüedad. Entonces, no solamente la estética surge con una reflexión filosófica sobre la sensibilidad humana y la importancia de la imaginación, con la crítica del arte y esta autonomía del arte por sí mismo en estos salones en Francia, sino que también empieza a surgir la historia del arte, ¿sí? Y Winkelmann es quizás un revolucionario porque nos enseña a hacer historia del arte en un esquema que veremos un poquito más al ratito, ¿no? Entonces, esos son los tres, digamos, tres fuentes, literarias, tres elementos que nos ayudan a explicar el surgimiento de la estética, ¿sí? Entonces, estos elementos confluyen y apoyan la reflexión filosófica sobre el arte, ¿no? Hasta aquí todo bien, Alan, todo correcto, algo que quisieras comentar, todo correcto. Te escucho, ¿eh? Adelante. Sí, todo muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Sí, me parece que la modernidad es como este parteaguas que mencionabas entre el Uh -huh, objetivismo, que se había heredado desde la uh antigüedad, ¿no? -huh, uh Y -huh. el subjetivismo. Justo terminé de leer hace rato la Poética de Aristóteles, que habíamos comentado como Perfecto. posibilidad de leer, y hay unas cosas que resuenan absurdas hoy, ¿no? Como el querer hacerle unas normas o Uh reglas -huh. tan rígidas al arte, sobre todo escénico, y en Ok. donde la relación ordenada es decir, el objeto o la relación de las partes del objeto de la obra creada, Uh -huh. eran lo que se determinaba como arte o no, el gusto. En contraste Ok. con cómo la modernidad se enfoca más en la armonía del espectador con el objeto o la obra que tiene frente a sí mismo. Ok. Ok, creo que, por ejemplo, particularmente la poética de Aristóteles tiene algunas reflexiones sobre la belleza, quizás muy pocas. O sea, realmente no toca el aspecto de lo bello. ¿Recuerdas que en la sesión anterior dijimos que para Aristóteles lo bello, qué clase, qué rama de la filosofía trataba lo bello? Pues la metafísica. O sea, es una reflexión metafísica sobre la belleza. La poética, o sea, la poética, digamos que tiene algunos elementos, ¿no? Particularmente tiene una parte sobre la catarsis hacia el final, ¿no? Cómo las pasiones y cómo se construye una obra, una tragedia, ¿no? Que produzca una experiencia catártica en el espectador. Eso es muy interesante, ¿no? Pero si te fijas, no es una teoría estética, es más una teoría del arte y del arte, entendido el arte como la producción de obras, de tragedias, de comedias, de epopeyas, ¿no? Cómo se da, cómo se construye. Y si existen ciertas reglas que se pudiesen aplicar para hacer una buena tragedia, ¿no? Eso no resuena con lo que entendemos por una teoría de lo bello o de la estética moderna. Está mucho más centrada en cómo se produce, cómo se escribe, qué partes debe tener, qué orden debe llevar, cómo se debe generar esta catarsis en el sujeto. Está pensando más en el objeto artístico y en su producción y en sus reglas de producción que en la experiencia que tiene el sujeto, más o menos, ¿no? Eso es teoría del arte, ¿no? Te escucho, Ana. Sí, parece más un manual, ¿no? Casi, casi. Y muy moralizante, de hecho, también. Y también me hizo darme cuenta ¿Sí? de por qué se entiende lo bello, se asocia lo bello o asociaban lo bello los griegos con lo bueno y lo verdadero, Uh ¿no? -huh. Es como mucho esta relación que no tiene nada que ver con con el paradigma de la modernidad.
¿no? que es el que Esa estamos mucho más acostumbrados hoy. Sí, o sea, lo bello y lo bueno son categorías metafísicas para los griegos. Son conceptos que tienen cierta realidad en el mundo y todo lo bello es bueno y lo bueno es bello. Hay una como conexión, pero lo bueno para ellos tiene un sentido, como dices, moral, ¿no? En Sócrates lo veíamos, esta unión, ¿no? Que hace Sócrates entre el kalos, lo bello, y el agathón, lo bueno, que llama la calocagacía, como una suerte de nobleza moral en el individuo. Recuerda que para ellos era bella esa como propiedad del alma, ¿no? Moralidad, etcétera. Lo bello era también, como recordarás, muchas cosas, ¿no? O sea, la belleza era si bien era una categoría metafísica, como un objeto real, se aplicaba a las mujeres, a los hombres, a la moralidad, a las leyes, etcétera. O sea, tenía un campo de extensión muy grande, ¿no? ¿Qué más decía Platón que era bello? La sabiduría, las ciencias, ¿no? Estos axiomas de la metafísica. O sea, era muy amplio el concepto de lo bello, ¿no? Aquí lo bello va a ser como acotado a ciertas obras y a ciertas experiencias, ¿no? Por eso la ciencia en la modernidad no se asocia con la belleza ya, ¿sí? Todo esto que vimos de que cómo la estética o la reflexión sobre lo bello estaba asociada con dos cosas, con la parte que decías de un manual con reglas para producir una cosa, ¿no? O sea, si yo te hiciera un manual de cómo construir una silla, ¿no? Paso a paso, cómo crear una silla, eso sería para un griego teoría del arte, sería teoría del arte. Si te hago un manual de medicina para detectar enfermedades en un individuo, un manual, conocimientos, cómo aplicarlo, eso es teoría del arte para ellos, ¿no? Entonces, la poética es un manual que analiza ciertos productos artísticos bajo cierto contexto, digamos, de los de Aristóteles, que tampoco está muy desarrollado lo que es la poesía, como las divisiones de la poesía, etcétera, pero hace anotaciones importantes Aristóteles, ¿no? Define qué es la tragedia, qué es la epopeya, qué es la historia, ¿no? Pero no hay una reflexión como sobre lo bello ahí. Si te fijas, nunca toca Aristóteles en sentido estricto que esto produzca belleza, que esto produzca la experiencia de lo bello. Es un manual de teoría del arte, la poética. Es teoría del arte. Cómo escribo, que particularmente también te lo deberías chutar para ti, para tu, digamos, trabajo como cineasta, porque Aristóteles tiene buenos tips para hacer como, o sea, si la experiencia del cine es una experiencia de producir emociones, de producir, digamos, experiencias con los sentimientos humanos, la poética te puede decir cómo construir eso, cómo transmitir eso al sujeto, ¿no? Cómo crear una catarsis, cómo producir un miedo, qué significan estas pasiones, etcétera. Yo creo que ahí la complementación es la poética y la retórica. O sea, la poética y la retórica serían manuales, como vimos, de teoría del arte, ¿sí? Mientras que lo bello estaba en la metafísica, ¿no? Entonces, la historia de la estética y de lo bello y del arte se tuvo que desconectar de esto, como que es un oficio, que dices que es un manual práctico, manual de cómo se hace algo, y se tuvo que desconectar también de las ciencias, ¿sí? Lo científico, lo conocimiento, no tiene que ver con lo estético. Y por eso, esta gran categoría del arte, esta influencia que tiene el arte en la modernidad, se conoce, o esta categoría, como la autonomía del arte. ¿Sí? Aquí el arte ya no depende ni de la ciencia, no hay conocimiento de lo bello, no es una experiencia de conocimiento, ni tampoco depende de lo que llamamos o está conectado con las artesanías. No es un manual para hacer cosas, como sí lo era en la poética de Aristóteles, ¿no? Y Lessing, que tiene un texto muy interesante que es importante en la modernidad, que se llama el Laocoonte, ¿no? Laocoonte es una escultura, ¿no? Por cierto, y dice sobre los límites de la pintura y la poesía, ¿no? Empiezan los modernos con sus reflexiones ya a dar y partir de esta autonomía de la obra de arte, ¿no? Y dice lo siguiente Lessing, ¿no? Solo quisiera dar el nombre de obras de arte a aquellas en las que el artista se ha podido manifestar como tal, es decir, aquellas en las que la belleza, o sea, la belleza ha sido para él su primera y su última intención, ¿no? Todas las demás obras en las que se echan de ver huellas demasiado claras de convenciones religiosas no merecen este nombre porque en ellas el arte
no ha trabajado por mor de sí mismo, sino como mero auxiliar de la religión, la cual, en las representaciones plásticas que le pedía el arte, atendía más a lo simbólico que a lo bello, ¿no? Lo simbólico como una representación de algo litúrgico, de la divinidad, de Dios, ¿no? Más a lo simbólico, el arte como simbolización, como analogía de lo divino, que a lo bello mismo, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una característica central del arte moderno, su autonomía respecto a todo otro tipo de finalidad, ¿sí? No es moralizar, no es divinizar, no es la piedad, etcétera, sino cuando el artista pone en su obra de arte la belleza como su primera y última intención, eso es una obra de arte, ¿no? Y entonces aquí está ya conectando también la teoría del arte con lo bello, ¿no? Obras de arte son obras que producen la experiencia de la belleza. Si no, si su interés es producir otra cosa, moralizar, divinizar, convertir a una religión, no son obras de arte, son otra cosa, porque ahí no está siendo autónomo.